Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si no duerme, no adelgaza. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. A través de toda una práctica con más de 60,000 personas aquí en Puerto Rico y miles de personas en otros países como México, Costa Rica, Panamá, nos hemos dado cuenta que invariablemente, si una persona no duerme bien, tampoco adelgaza. Fíjense, cuando usted no duerme bien, cuando usted no logra conciliar el sueño de forma corrida y reparadora, eso le causa un exceso de estrés al cuerpo. Ya ustedes habrán visto en el libro El Poder del Metabolismo que hay un capítulo que explica por qué es que el estrés engorda. El estrés engorda porque cualquier situación de estrés, que puede ser estrés de vida o el estrés de no dormir, hace que las glándulas adrenales que están acá atrás, o sea, arriba de los riñones, produzcan cortisol. Cortisol es como cortisona. Se le llama cortisol si lo produce el cuerpo y se le llama cortisona si lo produce la farmacéutica. Es el mismo perro con distinto collar. De la misma forma que una persona que le inyectan cortisona engorda, asimismo el cortisol de su cuerpo también engorda. Desgraciadamente lo que más le engorda es la barriga, el abdomen, la panza. Eso es lo que más engorda el estrés. Ahora, cuando una persona no duerme bien, eso es muy estresante para el cuerpo porque el cuerpo necesita la calidad de sueño para reparar las células. El momento en el que el cuerpo repara todo lo que está dañado es cuando usted duerme. Si usted no duerme bien, el cuerpo no puede reparar y usted se levanta cansado, falto de energía y arrastrando el cuerpo todo el día. Pero hay una cosa curiosa, si usted se tomara la glucosa, o sea, si usted se decidiera, aunque no sea diabético, usted puede conseguir un glucómetro. Y si se pone curioso, usted empieza a tomarse la glucosa en ayuna y usted va a ver que el día que usted no durmió, la glucosa amanece a veces por arriba de 100. Una glucosa por arriba de 100 le va a engordar. La glucosa tiene que amanecer 85 o menos, 85 miligramos por decilitro o menos. Si amanece más de 100, usted va a engordar. Y no hay forma, no importa cuánto ejercicio usted haga, si no ha dormido bien y amanece con la glucosa por arriba de 100, usted no va a poder adelgazar porque tanta glucosa siempre viene acompañada con una cantidad equivalente de insulina y como esas dos son los que producen la grasa, usted no va a poder adelgazar. Así que la clave es que usted pueda dormir. Ahora, ¿qué se hace para dormir? ¿Qué es lo que funciona para dormir? Bueno, una de las primeras cosas que una persona debe hacer para poder dormir es que tiene que haber por lo menos leído este libro y saber qué tipo de sistema nervioso tiene. Si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso usted tiene, véase el episodio número 199. Voy a lapizar un momentito para explicar los factores de lo que usted puede hacer para usted dormir. En este libro hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Es un descubrimiento importantísimo que hice hace como 4 años que cambió todo a Natural Slim porque los resultados se nos fueron al cielo. La gente ahora baja porque baja y baja sin problema y empiezan a dormir bien. Si usted no sabe qué tipo de sistema nervioso usted tiene, si es sistema nervioso pasivo o si este sistema nervioso excitado, usted va irremediablemente va a estar comiendo los alimentos incorrectos para su tipo de cuerpo y eso le causa tanto estrés al cuerpo que entonces no va a dormir. Porque cuando el cuerpo se estresa, se levanta lo que llaman el sistema simpático, que es el sistema de pelear o correr y ese sistema no le va a dejar dormir. Cuando usted está toda la noche mirando para lado y lado y no encuentra cómo conciliar el sueño es porque el sistema simpático, que es el que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, pues está sobreactivo. Y si está sobreactivo, es hora de pelear o correr y no es hora de dormir. Porque el cuerpo o tiene el sistema excitado prendido, que es el simpático dominante, o el sistema pasivo, que es el que los médicos llaman el parasimpático. Una clave para poder dormir es comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. O sea, que si usted no está durmiendo bien, usted nunca va a adelgazar bien. Fuera de que va a andar más deprimido, más intolerante, más cansado y más de todo lo malo, ¿no? O sea, porque el sueño es algo importantísimo para que una persona pueda tener salud. De hecho, se ha visto, hay estudios clínicos que demuestran que las personas que peor duermen son las personas que más diabetes desarrollan. O sea, hay estudios que han hecho con miles de personas que demostraron que las personas que dormían menos eran las personas que más diabetes terminaban teniendo. Porque la diabetes es también producida por el exceso de estrés en el cuerpo. Por eso que hay personas, por ejemplo, que tienen un accidente terrible o pierden un ser querido e inmediatamente desarrollan diabetes. Porque la diabetes y la tiroides son dos glándulas, el páncreas y la tiroides son dos glándulas que se afectan mucho con el estrés. Pero vamos a hablar del sueño, de la importancia del sueño.
para usted poder recobrar su metabolismo, usted tiene que recobrar su sueño. ¿Cuáles son las cosas para usted poder dormir? Una, alimentos correctos para su sistema nervioso. Si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso usted tiene, busque el episodio número 199, donde estoy explicando las 5 preguntas, o va al libro El Poder del Metabolismo, o va al libro Diabetes sin Problemas y va a encontrar un capítulo que se llama Todos no somos iguales, donde le explica cómo usted saber qué tipo de sistema nervioso usted tiene. Por ejemplo, una persona que tenga un sistema nervioso excitado, que coma grasa antes de dormir, pues la grasa le excita el sistema, no lo va a dejar dormir. Una persona que tenga sistema nervioso excitado, que coma algo salado, pues la sal lo excita más, no lo va a dejar dormir. O sea, que hay distintas cosas que usted tiene que saber para darle a su cuerpo alimentos que le permitan relajarse para que entonces pueda conciliar el sueño. Así que lo primero es los alimentos correctos para su tipo. Ahora, lo otro es que para usted poder dormir bien, usted necesita, por fuerza, necesita tranquilizar el sistema nervioso. Así que hay que buscar relajación. ¿Cómo se busca la relajación? Pues la relajación tiene 2 partes. Tiene una parte que es la relajación que tiene que ver con el sistema muscular y hay otra relajación que tiene que ver con el sistema hormonal. Este tipo de relajación se adquiere con magnesio. Nosotros usamos un magnesio que se llama Magic Mag, en el caso nuestro, en los Natural Slim, Magic Mag. Magic Mag es un tipo de magnesio que es citrato de magnesio, que relaja el cuerpo. Se usa como 1 hora antes de dormir, es como un tececito que se toma, y la gente que lo usa, pues queda así un poco como adicta a él, porque por primera vez empiezan a dormir profundo, porque es que penetra directamente. Hay 8 tipos de magnesio, que si gluconato de magnesio, cloruro de magnesio. El que refleja la literatura clínica, que mejor se absorbe de todo y que mejor resultados tiene y el que más como que le agrada al cuerpo es el citrato de magnesio. Eso es lo que se usa en el Magic Mag. Así que el magnesio tiene ese efecto relajante. Ahora, hay que relajar también, el sistema nervioso. Eso se hace con algo que nosotros llamamos Stress Defender. Stress Defender es un compuesto que es para el estrés, que básicamente cuando una persona queremos que duerma, pues nosotros le decimos, te tomas un vaso de Magic Mag, 3 o 4 cápsulas de Stress Defender y la gente duerme porque duerme. Por supuesto, tiene que combinarlo con haber usado los alimentos correctos. Pero estas 3 cosas juntas no fallan en hacer que una persona duerma bien, amanezca con la glucosa bajita y pueda adelgazar. Y esa es la verdad, y se los digo porque la verdad siempre triunfa.